Siempre cuando empieza el Evangelio, regularmente se nos hace una presentación en aquel tiempo o por aquellos lugares. Hoy, en cambio, cuando se nos presenta el capítulo 3 del versículo 16 en adelante de San Juan, así como se dice a quemarropa, la buena noticia, sin decir en aquel tiempo, dijo Jesús, no. Nos presenta la buena noticia, y en tiempo pascual, leído este texto, hermanos, adquiere una frescura, una sabrosura única escucharla, porque nos recuerda que la obra salvadora que Dios ha querido realizar en Cristo Jesús ha sido precisamente para nuestro bien, como un padre bueno que siempre busca el bien de sus hijos, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo. Siempre que reflexiono este trozo del Evangelio, hermanos, y en alguna ocasión lo hemos reflexionado también en alguna homilía, me hace pensar en una locura de amor, Si la misma Escritura dice, ¿quién daría la vida por un justo? Más difícil sería que alguien dé la vida por alguien injusto. Si darla por un justo cuesta, no digamos darla por un injusto. Y Jesús, el Hijo de Dios, dio la vida para rescatar a los que habíamos caído bajo el peso del pecado y de la muerte, y llevarnos y conducirnos a la luz eterna. Este es el misterio de amor muy grande. Es el misterio de amor más grande. Llegó Jesús a decir que el que de verdad ama, da la vida. El que de verdad ama, da la vida. Y ahora nos dice que tanto amó Dios al mundo. ¿Y qué ofrece Dios para mostrar su amor? Dio a su Hijo único, con un propósito, que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el propósito de Dios. Ahora el mismo Evangelio, hermanos, nos ayuda a entrar también en la dinámica de la aceptación o del rechazo. Nosotros estamos aquí porque creemos en este misterio salvador de Dios y queremos acogerlo en nuestra vida. Pero Jesús nos plantea que Él no ha venido a juzgar a nadie, a condenar a nadie, pero que hay una condenación en cuanto que alguien, recibiendo el Evangelio, más bien le oponga resistencia y lo rechace. ¿Y por qué tan así? Porque ocurre, hermanos, como con los mandamientos. La obra salvadora ha sido dada para gracia, para luz, para fuerza de aquellos que Dios ha querido salvar. Y rechazar a Cristo es rechazar ese camino de salvación. Y Él mismo nos lo dice en el Evangelio de hoy. El que no cree ya está condenado. No porque simplemente no crea en Jesucristo, sino que porque al no creer en Él, no le da paso en su vida a la gracia santificadora y redentora de Cristo. Porque creer en Cristo no se trata de una idea o de un sentimiento, sino que creer en Cristo se trata de un seguimiento diario, un seguimiento cotidiano, un seguimiento en las buenas y en las malas. Como dicen los dichos de nuestros abuelos, el que es buen gallito, ¿qué más? Donde quiera, canta, ¿verdad? O el que es buen perico, donde quiera es verde. Y el que es buen cristiano, en cualquier circunstancia es buen cristiano. Y es ahí, hermanos, donde a veces viene el problema de muchos de nosotros los creyentes, que cuando nos llega la prueba, sucumbimos. Que cuando nos llega la prueba podemos flaquear. Y en la primera lectura de hoy nos encontramos a los apóstoles que han sido apresados. Y fíjense, hermanos, han sido apresados por los dirigentes religiosos judíos. Y el sumo sacerdote y los de su partido, que eran saduceos,
es decir, que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Por qué apresan a los apóstoles? Porque andan predicando que ese tal Jesús que murió crucificado ha resucitado. Esto es lo que andan predicando. Andan predicando la resurrección. Ahora, hermanos, cuando alguien es liberado de su prisión, ¿qué es lo primero que se esperaría? O que huya o que se esconda, ¿verdad? O que huya o que se esconda. Pero estos son sacados de la prisión y el mismo ángel les dice, miren, váyanse al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Y aquellos, obedeciendo la orden del ángel del Señor, ni huyeron ni se escondieron. Al amanecer se fueron al templo de madrugada, dice el texto sagrado, de madrugada ahí se pusieron a enseñar. Ahí donde los habían apresado la otra vez. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Si nos tocara predicar precisamente ahí donde nos han apresado y luego de que hasta tal vez nos azoten, nos dicen, miren, prohibido hablar de ese tal Jesús, prohibido hablar de la resurrección de los muertos. Y entonces uno evalúa, la buena noticia es la del amor de Dios por el mundo. La buena noticia es que Él me amó tanto hasta morir por mí, resucitar por mí. ¿Cuánto le amo yo? ¿Cuánto le amo yo? Yo también estaría dispuesto a dar la vida por Él, porque Él la dio por mí en la cruz. Y aquí viene entonces el cuestionante. Amor con amor se paga. Dicen también las abuelas, ¿verdad? En los dichos, amor con amor se paga. Solo amando podemos responder al amor infinito y maravilloso de Dios. Pero el amor a Dios puede implicar también entrega, incluso violenta de la vida a causa del Evangelio. Quieren juzgar a los apóstoles, van a la cárcel, ya no están allá. Miren, llega alguien a dar la noticia, los que ustedes tenían presos, allá están predicando a ese tal Jesús y la resurrección de los muertos. Háganlos traer, pero respétenlos, sin violencia. No vaya a ser que el pueblo se amotine. No es que se les hubiera tratado con respeto porque se lo merecieran, sino por miedo al amotinamiento del pueblo. Disculpen, tengan la bondad, acompáñennos ante la autoridad. ¿Por qué, hermanos, se atreverían a tanto los apóstoles? ¿Por qué se atreverían a tanto? Pues definitivamente les movía la fuerza del Espíritu. Pero por otro lado, digámoslo así, yo me imagino que los apóstoles han de haber también meditado si los que tendrían que huir son los que manejan el templo, ni siquiera creen en la resurrección de los muertos, que es la buena noticia que nos trae Dios. Ellos son los que deberían huir. Y se atreven a tanto porque tienen que anunciar la verdad de la vida nueva, de la resurrección. Bueno, que el Señor nos conceda el coraje de la fe. El coraje de la fe, es decir, la disposición a ser buenos cristianos en cualquier circunstancia. A ser como los pericos, ¿verdad? Verdes donde sea. Bueno, ahora que hay tantas cosas, ¿verdad? Para tantos tintes, de repente se puede hacer un periquito morado, ¿verdad? Por ahí. Pero qué bueno, hermanos, si Dios nos concede esa gracia de vivir nuestra fe y de testimoniarla en las alegrías y en las adversidades. Y ser testigos
de Jesús muerto y resucitado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.